En este momento me toca presentar a una expositora y conferencista que para nosotros es de lujo, María Teresa Lugo. No sé si está por ahí, no logro verla en la pantalla, ¿no? Quería presentarla, es licenciada en Ciencias de la Educación por la Universidad de Buenos Aires, magíster en Nuevas Tecnologías aplicada a la educación y especialista en Dirección de Centros Educativos por la Universidad Autónoma de Barcelona. Es directora del Centro Políticas Públicas en Educación, Comunicación y Tecnologías Digitales de la Universidad Nacional de Quilmes. Es profesora investigadora en la Universidad Nacional de Quilmes y profesora invitada de universidades nacionales y extranjeras. Actualmente lleva adelante el componente pedagógico del proyecto Creación de una Escuela de Ambientes Digitales para formar técnicos superiores en carreras tecnológicas en Panamá. Hasta marzo del 2021 fue coordinadora del secretariado de la Alianza Multisectorial Generación Única de UNICEF Argentina, dirigiendo el diseño y la implementación de proyectos de apropiación de tecnologías y conectividad en zonas vulnerables y de sistemas de información para la recuperación de estudiantes en el marco de la pandemia COVID-19. Es consultora de organismos internacionales, gobiernos nacionales de América Latina y organismos multilaterales en temas de tecnología y educación. Durante 15 años coordinó el área de proyectos TIC y educación del Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación de la UNESCO. Tiene diversas publicaciones, artículos y libros en colaboración sobre TIC y educación y sobre planificación y gestión educativa. Entonces, de esta manera damos inicio a la conferencia de María Teresa Lugo sobre pandemia y pospandemia, nuevos escenarios para la educación. Buenos días, María Teresa, un gusto poder saludarte y tenerte con nosotros. ¿Qué tal, Analía? Mucho gusto a todos, a todas. Para mí es un placer. Aquí en Buenos Aires es una mañana espectacularmente soleada. No supongo que por allá también. Así es, acá también con un sol bárbaro. Qué lindo, qué lindo. Bueno, qué alegría poder estar con ustedes, agradecer muchísimo la invitación al Ministerio, a Patricia Taritolay también que me ha hecho el contacto, así que bueno, un placer esta mañana poder compartir con todos ustedes. Voy a intentar compartir pantalla, como saben a veces la tecnología falla y ya que vamos a hablar un poquito de esta cuestión, me parece que voy a probar si no tenemos un backup, ¿no es cierto? ¿La ven? Sí, perfecto. Bueno, a ver un minutito que voy. Ahí está mejor, ¿no? Se ve perfecto. Bueno, en primer lugar quería plantear el contexto regional, el contexto personal para cada uno de los educadores que hoy están llevando adelante la continuidad de las prácticas educativas y plantear esto que los analistas y los investigadores el año pasado hemos denominado la educación remota en emergencia. Yo creo que ese sería ese primer punto, ¿no? De alguna manera, de estos nuevos escenarios en pandemia, en una situación que ninguno de nosotros eligió estar, pero que de hecho
planteó el quiebre de dimensiones, espacio, tiempo y agrupamientos, por supuesto, para lo que es la educación, pero también para la ruptura de las rutinas y de la vida cotidiana. Yo creo que esta educación remota en emergencia y estos nuevos escenarios hasta hacia lo que hemos denominado modelos híbridos por ahora, en relación con este más acentuado o más atenuado impacto de las tecnologías en los escenarios educativos. Pero no puedo dejar de hablar de las brechas y de las desigualdades preexistentes que en América Latina y en Argentina, no es una excepción, se ampliaron en relación con la pandemia. Estas brechas estructurales tienen distintas dimensiones, es decir, impactos sociales, la reactivación económica, mayor pobreza, mayor desigualdad, poca inversión y baja productividad, estas transferencias de emergencia, el IFE, la AUH, las infancias y las juventudes, como me gusta plantear a mí, entre la vulnerabilidad, pero también hacia la resiliencia. Y estas trayectorias escolares interrumpidas o intermitentes por la pandemia y que nos van a dar algunos efectos negativos sumamente importantes, y es hacia donde ponemos el foco cuando estamos pensando en estos modelos a futuro, estos modelos a mediano y largo plazo. Yo diría en el cómo plantear una hoja de ruta que apunte a mitigar los efectos de la pandemia, pero que también puedan pensarse desde un lugar de oportunidad. Y ahora voy a entrar un poquito en ese tema. De alguna manera, estos 3.5 millones de jóvenes, niños y niñas, que la UNESCO el año pasado planteó que iban a quedar excluidos de la educación, ha quedado corto. Sin duda, estos números son números que se han ampliado y que tienen que ver con este punto fundamental y este foco en las desigualdades, y que voy a tomar esta idea de uno de los filósofos, este filósofo coreano Chul Han, que el año pasado fue uno de los primeros en salir con algunas de las cuestiones a discutir y a debatir, y él planteaba que el virus es un espejo que muestra en qué sociedad vivimos. Le estamos poniendo una carga a la situación pandémica que sin duda tiene otras aristas y que muestra, en todo caso, las desigualdades y la exclusión de las sociedades en las que vivimos. 1 de cada 2 chicos no cuenta con una computadora en su casa para fines educativos, menos de la mitad de los hogares tiene buena conexión a Internet, 3 de cada 10 no acceden a ningún tipo de conectividad domiciliaria, poniendo el foco en algo muy importante que se planteó en algunos de los debates que se están llevando adelante en relación con la integración de la tecnología para mitigar los efectos de la pandemia, y es lo importante que es contar con conectividad y con dispositivos, no solo en las instituciones educativas, sino también en los hogares. Esta cuestión que plantea brechas importantes tanto en las diferencias entre lo urbano y lo rural, entre zonas marginales, zonas más excluidas y zonas urbanas, plantea en este debate en relación con la conectividad como un bien público y como un derecho algunas de las cuestiones más importantes a distinguir en relación con las brechas digitales. Pero también me gusta hablar de oportunidad, y en ese sentido estos desafíos o estas reflexiones que tienen que ver con cómo será la escuela de la pospandemia. Todavía estamos transitando, ojalá que sean los últimos meses de la pandemia, pero aún pensando un escenario esperanzador, esta es la pregunta que de alguna manera se plantea como una profunda reflexión colectiva en torno a qué escuela teníamos. Cuando hablo de escuela lo estoy planteando desde los sistemas educativos, desde las instituciones, desde las universidades inclusive, ¿no? Que es un debate que está cruzando mucho de la educación superior y de la educación técnica superior. Es decir, pensar cuáles son las condiciones de posibilidad para reensamblar de una manera diferente las piezas de la organización y de la tecnología escolar para modelos mucho más integrales, mucho más heterogéneos, mucho más justos,
mucho más en definitiva a la medida de las necesidades y de las expectativas de nuestros jóvenes, de nuestros niños y de nuestras niñas. Esa brecha de expectativas que pre-pandemia ya se estaba amplificando, hoy la tenemos puesta en un lugar privilegiado para poder trabajar y pensar líneas de acción específicas. Esta situación crítica yo creo que plantea, por ejemplo, revisar y redefinir un punto vinculado con las tecnologías que hoy es el debate en Argentina, como en muchas agendas educativas de la región, cómo incluir, por ejemplo, ciencias de la computación en la educación. Este debate, si vamos a trabajar con el modelo de la transversalidad o de los espacios curriculares específicos, el debate hacia los NAP de ciencias de la computación, doy algunos de los temas que hoy se plantean las agendas educativas y que sin duda van a tener un impacto muy importante en relación con esa escuela de la pospandemia. Esta hoja de ruta sin duda compleja, con incertidumbres, plantea al menos 3 tipos de desafíos. Desafíos del orden de lo tecnológico, desafíos del orden fundamentalmente del modelo pedagógico, de las prácticas, de cómo enseñar más, enseñar mejor, pero enseñar también de una manera diferente, a través de las tecnologías, y los desafíos, y esto quiero también resaltarlo, para el desarrollo socioproductivo de los territorios, que evidentemente están quedando con impactos muy fuertes en relación con la pandemia. Voy a ir tomando rápidamente algunas pinceladas de esta hoja de ruta para poder discutir y plantear esto que espero se pueda generar a posteriori de una reflexión profunda, colectiva, donde se puedan plantear todos los distintos posicionamientos de este mapa de actores que está revisitado, pero también un mapa de actores mucho más en red y mucho más sustentable, para decirlo de alguna manera. Desafíos tecnológicos. Sin duda el acceso y la apropiación de las tecnologías, que esta es una primera cuestión fundamental y que va a tener que ver con esta infraestructura más robusta, con la conectividad en escuela y en hogares, como dije hace unos minutos. Estas soluciones EdTech, como se llaman, o soluciones tecnológicas para la educación, donde no hablamos solamente de las plataformas. Hoy Argentina tiene alrededor de 25 plataformas, donde el peso de la plataforma Juana Manso, ese desafío tan importante de política nacional, conversa más con las plataformas provinciales, en algunos casos mucho más sólidas, en otro caso más para desarrollar, pero que sin duda se complementan con lo que podemos denominar los recursos digitales, en algunos casos direccionados hacia las prioridades educativas y en otros casos no tanto. Estas soluciones EdTech que de alguna manera funcionan como un soporte importante de las prácticas educativas. Aquí hablo de simuladores, hablo de distintos software, por eso aclaraba esto, de todo lo que tiene que ver con los contenidos digitales y los recursos digitales para la educación. Siempre digo aquí, si se puede imprimir, no es un contenido digital. Esta idea de los PDFs como contenido digital, que por supuesto nos ayuda mucho, pero les invito a que puedan tomar el desafío de estos contenidos digitales mucho más creativos, mucho más a la medida de las necesidades de nuestros estudiantes y de nuestros docentes. De alguna manera, lo dije al principio, es pensar Internet, la conectividad, estos modelos alternativos de conectividad en función de los territorios, de las dificultades geográficas, porque este es un punto muy complicado, el de lograr la conectividad para la Argentina y para todos los países. Lo pienso igual como fortalecido por algunas de las leyes y de las resoluciones que han surgido en función de lo que planteó la pandemia, pero que necesitan todavía sostenerse y plantearse desde este lugar de derecho.
y por supuesto pensar las tecnologías como bienes públicos en educación. Yo creo que esa es una cuestión básica y que habla del acceso, de la apropiación de las tecnologías, pero también de algo que dije muy al pasar, que tiene que ver con pensamiento computacional, con ciencias de la computación, y es esta brecha de expectativas entre los que usamos la tecnología, en aquellos que nos apropiamos quizás de la tecnología, y con aquellos que hacen la tecnología, que meten mano, como me gusta decir a mí, es decir, los creadores de tecnología. Y aquí es donde este desafío tecnológico se va a articular con los desafíos más del orden de lo socioproductivo. Voy a ir en un minuto hacia allí. Pero también no puedo dejar de hablar de los desafíos pedagógicos. Sin duda, recuperar estudiantes, fortalecer estos vínculos para que los 3.5 millones de estudiantes en América Latina que no volverán a las clases después que salgamos de la pandemia, es el foco en estas trayectorias interrumpidas o intermitentes que tienen mucho que ver con el desafío y con las líneas de acción a futuro. Estamos haciendo mucho para eso. Los equipos docentes y directivos están poniendo el foco en recuperar, en identificar dónde están estos estudiantes y poder buscarlos para que puedan formar parte de esta comunidad educativa, garantizando derechos y mitigando el impacto de la pandemia. Creo que volver a pensar en estos modelos educativos más transformadores, más innovadores, donde sin duda en esta construcción intersubjetiva de sentidos y de oportunidades trabajemos juntos en estos puentes que se han generado, quizás de una manera incierta, de una manera de emergencia, como estamos pensando, pero creo que es algo que tenemos que aprovechar a futuro. Trabajar desde una mirada más colectiva, pensando en estos futuros más relevantes, en estos proyectos para nuestros estudiantes, para nuestros jóvenes, que post pandemia van a necesitar de todo el andamiaje de la educación y de los sistemas educativos para poder generar mejores oportunidades. Sin duda también hablé de los desafíos socioproductivos. No quiero dejar de pensar cómo este círculo virtuoso entre la formación, el trabajo y el desarrollo socioproductivo de los territorios, con una mirada mucho más ligada a esto que llamo ese primer momento de la hoja de ruta, que es mapear los territorios, saber las necesidades, y tanto a nivel micro de cada institución educativa, de cada aula en la Argentina, como también esa mirada más de la mesopolítica y por supuesto de la macropolítica. A mí me gusta este punto pensarlo con esa mirada del helicóptero. Yo vengo del planeamiento, como la mayoría de ustedes que me conocen saben, y desde ese lugar del helicóptero lo planteo en relación con una mirada integral de la política, una mirada sistémica, que articule justamente aquellas cuestiones vinculadas con el territorio, el helicóptero mirando y mapeando necesidades, expectativas, problemas complejos, pero también levantar un poquito vuelo y mirar cómo los problemas del contexto, de lo cotidiano que tenemos hoy en las aulas, en las escuelas, en los sistemas educativos, se puede articular con las necesidades de las otras redes institucionales, de los otros colectivos, de los otros contextos. Por eso me gusta esta mirada que no es ni la del auto que va por la ruta y que está mirando hacia adelante y mirando un poquito para atrás con el espejo retrovisor, pero a veces se pierde un poquito de vista este contexto. Por eso mi experiencia, que es la de América Latina y la de Argentina, es ir combinando estos distintos mapeos, podríamos decirlos así, para poder tener una visión más integral, una mirada más amplia para poder articular los futuros individuales, pero también pensando con estos futuros más colectivos. Y aquí están las alianzas. Yo creo que estos son tiempos de alianzas, de poder generar más redes de trabajo conjunto. Acá traigo esta mirada hacia los polos tecnológicos, Salta lo tiene, y que de alguna manera
van a tener que ver con una mirada más multisectorial en relación con la tecnología, y que hoy puede ser un espacio muy importante. Voy a dar el ejemplo de la educación técnica y la técnica superior, donde pasantías, incubadoras, espacios de desarrollo para los creadores de la tecnología pueden ser un punto muy importante, articulando con los institutos de formación docente, con las universidades, con las organizaciones de base, los sindicatos docentes que en esto tienen un lugar en este debate tan importante. Por ejemplo, vuelvo con el tema de ciencias de la computación, pero también en relación a cómo poder salir de la pandemia mejores, con futuros mucho más potentes, y pensando en estos proyectos de vida de nuestros jóvenes, de nuestros chicos y chicas. Creo que aquí las comunidades educativas, los estudiantes, escuchar la voz de los estudiantes, achicando, como dije, esta brecha de expectativas, es un punto que no quiero dejar de plantear. Pero también hay desafíos del orden de lo emocional. No lo planteé en la pantalla porque quiero tomarlo como un todo, donde también podamos poner en valor las relaciones afectivas, todo el impacto en relación con el dolor que la pandemia está trayendo y ha traído todo el año pasado, y que eso forme parte de desafíos que de hecho las comunidades educativas están asumiendo. Hoy las comunidades educativas y las familias, donde podamos pensar en este mapa ampliado, cómo seguir trabajando y después de la pandemia poder construir una comunidad educativa mucho más robusta, mucho más en esta mirada de red, porque fíjense ustedes que las redes, además de generar nodos de intercambio, redes de conocimiento, comunidades de profesores, comunidades de escuelas, también nos genera una red de contención. Y yo creo que hacia ahí es hacia donde tenemos que ir pensando en este modelo más integral, en este modelo de escuelas, de instituciones educativas que puedan acompañar y fortalecer y generar, en definitiva, mejores aprendizajes. De alguna manera, les voy a plantear muy rápidamente 4 dimensiones para encarar esta hoja de ruta. La primera tiene que ver con la viabilidad política. Acá no alcanza solo con saber hacer, necesitamos querer hacer y poder hacer. Entonces, desde esta viabilidad técnica, organizativa y política, hay cuestiones que vamos a tener que encarar para poder llevar adelante estos procesos. La segunda, bueno, tiene que ver con la infraestructura y la conectividad, sin ningún lugar a dudas. La tercera es pensar los cambios y las transformaciones en los desarrollos curriculares. Doy el ejemplo de ciencias de la computación porque es el debate en este momento, pero ver cómo integramos estos nuevos saberes al currículum. Y también todo lo que tiene que ver con el desarrollo profesional docente, el desarrollo profesional directivo, los equipos docentes y directivos trabajando, y agregaría algo más: el desarrollo profesional o la formación de los equipos técnicos en las jurisdicciones que llevan adelante y que sostienen y van a sostener estas políticas vinculadas con la inclusión de las tecnologías y que van a aportar a estos modelos híbridos en la pospandemia. Estas 4 dimensiones, hay otras, pero yo tomé estas 4 porque me parece que engloban los principales problemas que vamos a trabajar en esto que planteé como 4 etapas, ¿no? Una etapa inicial, una etapa de aplicación, una etapa más de integración de los procesos tecnológicos y una etapa de transformación donde la tecnología prácticamente se transforma en invisible, podríamos decir, y que acompañe y mejore y que nos ayude no solo a mitigar los efectos de la pandemia, sino también a pensar en esto que digo, enseñar más, enseñar mejor, pero también de una manera diferente. De aquí podríamos decir algunas recomendaciones. Ya voy entrando en la última parte de la presentación, de estas pequeñas palabras, estas pinceladas para abrir el debate y para generar una conversación ampliada, que yo creo que de estas cuestiones se trata. La primera cuestión que me parece importante a trabajar
es esto de la articulación intersectorial, es decir, no pensar solo desde el sector educación. Por eso planteaba estos desafíos socioproductivos que tienen que ver con articular no solo con los ministerios o con las secretarías de salud, que hoy es estos agentes sanitarios formando parte de las comunidades, sino también vinculados con el empleo, con el mercado laboral, con todo lo que hace a los desarrollos socioproductivos, y que me parece que hoy es fundamental, con desarrollo social, o sea, el poder articular las decisiones en relación con esto. También el desafío que es la introducción de las tecnologías, y sigo poniendo el ejemplo de las ciencias de la computación, para producir cambios en la cultura institucional y en cada uno de los nuevos sujetos, estos nuevos estudiantes que tenemos hoy en las aulas y que tienen tanto diferencias intergeneracionales con los adultos, pero también diferencias intrageneracionales. Yo creo que en esto estamos saliendo de esa metáfora que acompañó y que a veces confunde de los nativos digitales y los inmigrantes digitales. Yo creo que aquí hoy tenemos que pensar nuevas metáforas que acompañen a estos sujetos, a estos chicos y chicas que usan la tecnología muchas veces, pero que les falta todo lo que hace a la ciudadanía digital, a la alfabetización digital, al uso crítico de la tecnología y el poder pensar la tecnología desde un lugar mucho más justo, mucho más vinculado con los derechos. También creo que pensar esta primera dimensión de la gobernanza y de la viabilidad política de las políticas digitales a nivel de la educación tiene que ver con evaluar la política desde el inicio, es decir, esto que tiene que ver con la línea de base, poder ver dónde estamos parados. Yo creo que ese es un punto central para poder tomar decisiones en la vida y para poder tomar decisiones a nivel de la política educativa. Esta articulación entre los problemas más relevantes, pero también las líneas de acción para poder resolver los problemas. Voy a dar un ejemplo que tiene que ver con los recursos digitales y que tiene que ver con los contenidos digitales. Esto que yo decía, el ecosistema de tech, estas plataformas, estos software, todo lo que hay dando vuelta y que muchas veces tiene este modelo de solución tecnológica, busca problema educativo. Vamos a pensarlo al revés. Este es el modelo de planeamiento situacional. Me planteo cuál es el problema relevante o complejo o más, si quieren, urgente que tengo que resolver desde la práctica educativa y ver qué solución tecnológica es la más adecuada. Entonces, esto también lo podemos pensar desde esta primera dimensión, digamos, de la viabilidad política. ¿Desde qué lugar? Bueno, desde poder pensar desde este mapa de actores cuáles son las principales prioridades que tengo. Por ejemplo, sin duda las trayectorias interrumpidas o intermitentes, pero va a haber otros problemas vinculados con lo curricular, vinculados con el modelo pedagógico, con muchas otras cuestiones, con la infraestructura, con el financiamiento, y desde ese lugar pensar qué soluciones son las más adecuadas desde una construcción, como planteo, más intersubjetiva de sentidos, de posicionamientos, de necesidades y de expectativas de los distintos actores que forman parte hoy de la comunidad. Y de alguna manera, la segunda, que es un poco la que planteé al comienzo, y que va a tener, voy a solamente traer un ejemplo, y que tiene que ver con pensar modelos alternativos de conectividad. Sin duda, no vamos a poder imaginar que solamente la fibra, que es quizás la mejor solución, va a poder acceder a todos los contextos geográficos, a todas las comunidades. Poder trabajar en esas otras alternativas de conectividad que hay hoy disponibles y que hay mapas en relación con esto, de poder pensar otro tipo de modelos que puedan solucionar la conectividad tanto en las comunidades como en las escuelas para poder llegar de una mejor manera. Esto es un punto que ameritaría otra charla, pero que me parece que es importante plantearlo
porque es hoy una de las cuestiones que la pandemia puso en primer lugar, y que la necesidad de sostener políticas a mediano y largo plazo vinculadas con la infraestructura. Tenemos el ejemplo de Conectar Igualdad, que al cortar esa política pública, hoy quizás hubiéramos estado en mucha mejor situación si esto no hubiera ocurrido. Entonces creo que este tema de la conectividad no es menor. Sé que se están haciendo grandes esfuerzos desde la política pública, pero ameritan una mirada específica y no olvidarnos de esta cuestión. Desarrollo curricular. Bueno, acá evidentemente esto que planteé muy al pasar, de poder pensar este formato de integración de las tecnologías en los desarrollos curriculares, y como digo siempre, no es lo mismo enseñar matemática con tecnología que enseñar ciencias sociales con tecnología. Cómo aplicar y cómo aprovechar este ecosistema tecnológico para poder enseñar de una manera diferente, y también vincular con esta desconexión con lo contemporáneo que presenta muchas veces la escuela, sobre todo la oferta más de la secundaria. Esto no es algo nuevo lo que estoy diciendo, pero que va a necesitar poner toda la capacidad, la expertise y los recursos necesarios para poder trabajar esa desconexión con lo contemporáneo que a veces presenta la oferta educativa. También poder pensar esto desde la evidencia. Yo digo, hay algunos desarrollos específicos como el aprendizaje basado en proyectos, que no es nuevo, pero que sabemos que generan otro tipo de propuestas educativas y que bien vale la pena incorporar y aprovechar. Yo no soy una especialista en los temas de desarrollo curricular, ni siquiera en la didáctica, pero me parece que esta mirada es importante poder incluirla en esto que yo digo, no es necesario empezar de cero, esta curaduría que se puede hacer de qué es lo disponible, qué es aquellas cuestiones que están dando buenos resultados, estos bancos de buenas prácticas, aprovecharlos, ponerlos en valor, ponerlos en red. Yo creo que es una de las cuestiones importantes. Y con respecto a la necesidad de las habilidades docentes para poder enseñar con tecnología, sin duda creo que es importante trabajar en esto de superar el formato curso tradicional, enseñar a los que enseñan desde un modelo diferente. Hay muchas experiencias en Argentina y en las jurisdicciones de comunidades de práctica, de redes que enseñan ciencias de la computación, de redes de escuelas que programan, de la posibilidad de fortalecer estas redes. Yo creo que es algunas de las cuestiones más importantes. Escuchar las necesidades del colectivo docente. Creo que esto y el énfasis puesto en los liderazgos renovados, distribuidos de los equipos directivos y de los equipos de supervisión son puntos a tener en cuenta en esta situación, estos nuevos escenarios que se nos han planteado en esta emergencia, pero que creo que son cuestiones a fortalecer en la pospandemia. Sin duda, planificar es trabajar con el conflicto. Acá traigo esta idea de Gramsci, de que el viejo mundo se muere, el nuevo tarda en aparecer, y él dice, y en ese claroscuro surgen los monstruos. Este momento de interregno, podríamos decir, que la pandemia puso sin duda en evidencia, y que quizás no tenemos claridad de esos nuevos modelos que estamos llamando híbridos, pero que no tenemos absoluta certeza. Yo creo que son tiempos de prudencia en ese sentido. Tenemos que estar muy atentos a cómo va a ser este nuevo formato, porque en realidad estos nuevos formatos están como construyéndose sobre la marcha, pero sí hay cosas que sabemos, ¿no? Y que algunas yo quiero traer en este momento ya para pensar algunas ideas de la hoja de ruta, y que valdría la pena recuperar, cosas que ya se venían haciendo y otras nuevas, que quizás no estábamos teniendo tan presente, como estos nuevos saberes, o saberes digamos, incipientes, incluyéndolos en el currículum, que no estaban tan presentes. No es más de lo mismo lo que estamos planteando. Acá creo que este es el desafío, pero sí saber
en qué nos tendríamos que fortalecer, ¿no? Y que el conflicto va a estar presente siempre. Matus dice que el actor que planifica no está enfrentado con fuerzas débiles, sino con resistencias fuertes. Y yo creo que el conflicto forme parte del planeamiento, de lo que tenemos que trabajar tanto a nivel del aula como a nivel de la mesopolítica institucional, como de la macropolítica, lo tenemos que considerar como parte del trabajo. Estas miradas heterogéneas de expectativas y de necesidades diferentes, que yo creo que vale la pena poner en valor. De alguna manera, hay una metáfora interesante que es ayuda en contra. Yo creo que a esta altura nos ayuda más, y discúlpenme, y sé que muchos no van a estar de acuerdo con lo que voy a plantear, nos ayuda más aquel que quizás no está de acuerdo conmigo que aquel que me dice, sí, me parece excelente incluir la tecnología, yo siempre lo dije, hay que hacerlo. Entendamos a aquel actor que hoy se siente quizás no interpelado por la integración de las tecnologías, que siente que las ciencias de la computación o que el pensamiento computacional o que aquellas cuestiones de la programación le son totalmente ajenas y que considera que no es necesario incluirlas. Escuchemos, entendamos, pongámonos en el lugar del otro. Esto es un poco lo que Carlos Matus trae en el modelo de planeamiento y que yo creo que hoy es algo muy importante y que de alguna manera se refiere a esta arena política a nivel micro y a nivel macro que nos va a ayudar a pensar el conflicto de alguna manera, o sea, no como algo digamos, a superar y a no tener en cuenta, sino todo lo contrario, a que forme parte de esta mirada ampliada. Voy a dar el ejemplo con la evaluación. El otro día, hablando con Marilina Lipsman, una especialista en evaluación vinculada con la tecnología, ella decía algo muy lindo, decía, tus errores me interesan. Es decir, poder trabajar con esa mirada de lo que podría ser el error en los resultados de aprendizaje, pero como algo que tiene que formar parte del planeamiento y de esta mirada más político-estratégica. ¿Dónde estamos? El primer punto, mapear los territorios, esto que planteé. Tenemos que saber dónde estamos parados para poder tomar buenas decisiones. Por supuesto, revisar la organización y la gestión de la escuela, el trabajo de los equipos docentes, saber cuáles son las condiciones de la comunidad educativa, pero contemplando esto que puse a la derecha, abajo de todo, en el cuadrante de la derecha inferior, que es contemplando estos tres momentos: ver, comprender y actuar. A veces, ¿qué hacemos? El apuro, la urgencia hace que veamos una situación, un contexto, una situación de conflicto y actuemos inmediatamente. Y nos olvidamos de ese segundo momento de la comprensión. Pero a veces hacemos otra cosa, vemos ese estado de situación, este mapeo primero de identificación de problemas, que a veces algunos utilizan con esa matriz FODA o como la quieran llamar, ¿eh? Hay distintas herramientas de planeamiento que podemos usar, que es ver cuáles son nuestras fortalezas, nuestras debilidades, los actores más relevantes, y cómo es esa relación, esta fuerza de oponentes que plantea Matus en ese mapeo. Y a veces, ¿qué hacemos? Nos quedamos. Vemos, comprendemos, hacemos el análisis de los datos, de la evidencia, usen los datos, pero no pasamos a las líneas de acción. Estos son tiempos de un planeamiento estratégico que puede incluir estos tres momentos: el ver, el comprender, pero también el actuar, sabiendo que son fases, que son momentos, pero que no son etapas fijas. En la vida, ¿qué hacemos? En la vida hacemos eso. Vemos, comprendemos, actuamos, revisitamos esto que llamamos la imagen objetivo que se va modificando, con un modelo de cambio, una teoría del cambio mucho más espiralada y que va modificándose, y esto es muy importante, donde nos modificamos nosotros como planificadores a medida que vamos planificando las líneas de acción. Pero ¿cómo redefinir entonces estos proyectos institucionales? ¿Cómo ver y comprender este escenario? Bueno, de alguna manera se va a transformar en esta mirada en que no estamos todos
en el mismo punto de partida. Esto es lo que me parece importante recuperar en ese momento, donde podamos pensar, por ejemplo, la inclusión de las tecnologías, la inclusión de las ciencias de la computación en el currículum, con líneas de acción específicas, con esa mirada más territorial y más institucional. Esta mirada de qué permanece, qué falta y qué cambia, yo creo que nos va a ayudar a poder pensar planificaciones, no solo al corto plazo, la urgencia, a la que estamos hoy embarcados, sino también poder pensar más a mediano y largo plazo. De eso se trata esta mirada más estratégica situacional, es decir, poder armar estas hojas de ruta, construir colectivamente estas hojas de ruta pensando en estas cuestiones. El punto de partida, la redefinición, bueno, ¿con qué contamos hoy? Con el conocimiento del contexto, con los equipos, con las familias, con los proyectos institucionales a revisar. Y aquí puse, y se los dejo, algunas ideas de líneas de acción. Utilizar la información disponible, enfatizar la importancia de la comunicación, esto que no tenemos que dejar de lado. Cómo trabajar estas líneas, identificando capacidades y estrategias. Yo creo que estos son tiempos muy fuertes para pensar líneas estratégicas, redefiniendo el mapa de actores, cómo capitalizar la potencia de los diferentes actores, pero con esta mirada de las diversidades, esta mirada heterogénea que dije hace un ratito, y que de alguna manera me permite este liderazgo más distribuido, no solo de los equipos directivos, de los equipos técnicos, de los equipos políticos, un liderazgo distribuido que me permita fortalecer el trabajo en equipo. Yo creo que sabemos hoy que las diferencias de los actores son irreemplazables, que los docentes, los equipos directivos son irreemplazables, pero también las familias, también las comunidades, y desde ese lugar el respeto por las diferentes culturas y las diferentes culturas profesionales. Acá tenemos, con la inclusión de las ciencias de la computación, vamos a tener conflicto, va a haber cuestiones gremiales, económicas, distintas cuestiones que vamos a tener que tener en cuenta y que sin duda van a formar parte de una situación compleja a resolver. Fortalecer canales y redes, actualizar los datos del mapa de actores. No quedarnos con el mapa que teníamos prepandemia, poder pensar y abrir espacios, favorecer la participación de los y las estudiantes, cómo vamos, esto que digo, abrir las puertas, escuchar las voces, la tecnología nos ayuda. Hoy nos ayuda, en ese sentido, utilizar estos canales, no solamente con los sincrónicos de Zoom, o del Meet, o de la plataforma que usemos, sino animarnos a pensar otros modelos de participación y que puedan generar y quedar capitalizando el esfuerzo. Pero para eso tengo que pensar, y vuelvo a esta idea de Matus, de lo situacional, ¿no? Donde las tecnologías claves son nuestras grandes aliadas para diseñar esta estrategia o estas estrategias, estos conjuntos diferentes de estrategias que contemplen las condiciones de acceso a la experiencia de los equipos docentes, pero también hacia estas salidas, estos nuevos escenarios post-pandemia. Y acá yo creo que de alguna manera puse alguna cosita, algunas pinceladas, donde no quiero dejar de hablar de los sistemas administrativos. Yo creo que aquí pensar, por ejemplo, para todo lo que es los sistemas de información necesarios para fortalecer las trayectorias estudiantiles interrumpidas o intermitentes, hoy tenemos ese ejemplo para darnos cuenta de la importancia de la interoperabilidad entre los sistemas de información y los sistemas vinculados con las plataformas educativas. Este macheo que tenemos que poder fortalecer, creo que aquí es donde las tecnologías también pueden hacer una diferencia. Hay mucho que se está haciendo, hay mucho para seguir fortaleciendo, pero algunos focos tenemos que poner en valor donde las tecnologías, dando cabida a este potencial, nos están y nos van a seguir ayudando. Líneas de acción, bueno, acá solo algunas voy a nombrar ahora, que tiene que ver con nuevos dispositivos
para la formación docente, la atención hacia la formación inicial, la transformación de cómo se están formando nuestros futuros docentes para poder aprovechar la tecnología en estos nuevos modelos tecnopedagógicos para que realmente tenga un impacto cuando llegan al aula. Y por supuesto lo que tiene que ver con el desarrollo profesional, superar esta idea de formato curso tradicional para enseñar a los que enseñan y pensar nuevos dispositivos de formación. No se trata solo de virtualizar, acá se trata de trabajar con estos formatos mucho más de comunidades, de las propuestas más situadas, que hoy hay muchísimas. Bueno, pensarlos más como política pública, planificar con sentido didáctico y evitar la sobrecarga de iniciativas. Y acá yo digo, en el qué hacer, esta hoja de ruta, menos es más. Fíjense lo que voy a decir, priorizar en los contenidos, priorizar en las estrategias, priorizar en las líneas de acción. Y ya voy entrando en el último momento, donde esta mirada, acá tomé esta idea de Hopkins, de capacidad y estrategia, nos va a permitir fortalecer la viabilidad de lo que estamos haciendo, identificando problemas, construyendo alternativas diferentes de respuestas a estos problemas, fortaleciendo y aprovechando los nuevos lineamientos y las normativas, viendo cuáles son las que hay que modificar, como por ejemplo lo que ocurrió con el uso del celular, que en muchas administraciones educativas de América Latina estaban prohibidas y hoy forman parte de la cotidianidad de las comunidades educativas. Reimaginar estos modelos híbridos desde políticas territoriales mucho más situadas y mucho más vinculados con las diversidades y las necesidades de los territorios. Y experimentar, sin duda experimentar, pero también monitorear y evaluar los resultados a corto, mediano y largo plazo que vamos teniendo y compartir lo que vamos aprendiendo. Esas soluciones en bancos de buenas prácticas, en redes donde poder ir probando, sabiendo que esta es una situación inédita para todos, que evidentemente no habíamos querido estar, pero estamos. Así que aprovechemos esto. Y recapitulando, mapear territorios, identificar los problemas que surgen, focalizar en los desafíos y en el mapa de actores, contemplar los estados de situación, sabiendo que son cambiantes, lo que nos está pasando hoy con la pandemia, construir líneas de acción y estrategias concretas, no generalizar, no armar planes donde se ponga a fortalecer la formación docente, preguntarnos permanentemente por el cómo lo vamos a hacer, la comunicación, el trabajo en equipo, los aprendizajes relevantes, no solo para nuestros chicos y chicas, sino también para la organización y la gestión escolar. Para construir estos futuros relevantes que estamos necesitando tanto, y acá traigo a Naomi Klein, los seres humanos no pertenecemos a cajas, sean reales o virtuales. La comunidad va a ser nuestra mejor tecnología para mantenernos saludables. Nuestras redes de contención, nuestros amigos, nuestros seres queridos, agrego, nuestros colegas, pensar esta situación que estamos teniendo, no como salir de la metáfora de la guerra, no es un enemigo. Pensar el virus, esto lo dice Klein, como un maestro, como una maestra, como alguien que nos va, o algo que nos va a enseñar a salir mejores. Una relación más armónica con la naturaleza. Parte de lo que tiene que ver esta situación que estamos viviendo es esto, es la ruptura frente a la relación con la naturaleza. Un modelo económico social más justo. La concentración de la riqueza de unos pocos, la desigualdad, esto que estamos hablando, lo que puso en primer lugar la pandemia y que de alguna manera son esas brechas con lo que empecé estas pinceladas, planteando los problemas estructurales que tenemos que poder encarar. Las tecnologías y la educación como bienes públicos, la solidaridad, en definitiva, articular lo individual con lo colectivo y como me gusta decir a mí, porque juntos somos mucho más inteligentes para salir de esto. Y una vez que la tormenta termine, no recordarás cómo lo lograste, cómo sobreviviste.
Ni siquiera estarás seguro de si la tormenta ha terminado realmente. Aunque una cosa sí es segura, dice Murakami, cuando salgas de esa tormenta no serás la misma persona que entró en ella. Y escuchemos esto, porque en definitiva de lo que hablé es que de eso se trata esta tormenta. Muchísimas gracias. Los interrogantes que fueron manifestando a lo largo de la conferencia. Hola, hola, hola. María Teresa, ¿nos estás escuchando? Escucho perfectamente. Voy comentando las otras consultas que se fueron haciendo a lo largo de la exposición. ¿Es posible avanzar hacia la construcción de modelos híbridos en escuelas rurales de la provincia donde la conexión a Internet es casi nula? ¿Cómo podemos avanzar en modelos integrales, inclusivos, más justos, cuando el punto de partida es desigual y la brecha muy grande? Tomo el desafío. Bueno, en primer lugar, yo creo que, y esta es mi postura, indudablemente la conectividad hay que reforzarla. Esto es algo que considero que la pandemia, cuando hablo de oportunidad me refiero a eso. Creo que sin duda hay que poner las fichas y hay que poner el esfuerzo en poder generar modelos de conectividad, y en las zonas rurales donde la desigualdad es mayor en relación con la conectividad, por eso traigo esta idea de los modelos alternativos de conectividad. Sé que en la provincia hay algunos modelos como las SRTIC, que está apoyado por UNICEF, donde se ha integrado la tecnología como una manera de poder pensar modelos mucho más justos vinculados con esto. De cualquier manera, digo, esta es mi postura y vengo diciéndola hace muchísimos años, donde la conectividad tiene que poder garantizarse. No es un problema sencillo de resolver, esto también lo digo, porque hay cuestiones, no es solo un tema, digamos, de deseo, sino que hay no solo problemas económicos, sino también de problemas técnicos para poder resolverla. Porque hay zonas donde no es rentable, y acá es donde la direccionalidad del Estado tiene que tomar, digamos, el peso fundamental para poder resolverlo. Yo creo que hoy, sin tecnología, es complicado. Sin conectividad, esto es muy complicado de poder mitigar este impacto. No alcanza solo con la tecnología, también lo tengo que decir. Por eso hablo de acceso, de apropiación y también
uso y creación de tecnología. A ver, lo digo de esta manera, no es lo mismo tener un libro que saber leer. Ahora, sin el libro tampoco se puede. Yo creo que cuando hablo de esta línea de acción y estas pinceladas vinculadas con cómo poder encarar estos planes o estas hojas de ruta, voy a bajarle el tema al plan estratégico. Yo creo que estas hojas de ruta, que hoy son de urgencia y de emergencia, ojo, no vamos a negar esta cuestión, por eso hablo de desafíos, pero que va a implicar de alguna manera dónde tenemos que poner el esfuerzo y dónde tenemos que poner la priorización. Me gusta reforzar esta idea de la priorización. Todo no se va a poder. Entonces, ¿hacia dónde vamos a encarar? Cuando hablé de estas 4 dimensiones, que en realidad son 4 puertas de entrada y que se van a ir trabajando en función también de la urgencia, de las posibilidades, de aquellas cuestiones que están más consolidadas, de aquellas cuestiones que tienen más consenso, porque también se trata de eso. ¿Cuáles son aquellas puertas de entrada más consensuadas y que nos permitan también en ese punto poder generar resultados más rápidos? Y también saber, y aquí voy a decir algo de la vida quizás, que esto que no esperábamos, que ninguno de nosotros pensaba que íbamos a tener y que en 15 días tuvimos que salir al ruedo. Algunas instituciones estaban más preparadas. La Universidad Nacional de Quilmes, donde yo estoy hace más de 20 años, fue la primera universidad de América Latina en tener una universidad virtual. Pero hubo otras universidades que tuvieron que en 15 días salir con alguna propuesta. Digo solo para el tema de superior, donde, fíjense, en América Latina el año pasado algunos datos nos indicaban que solo el 40% de los docentes de las universidades latinoamericanas tenían como percepción estar en condiciones de usar la tecnología para sus clases, a nivel de educación superior. Entonces, creo que esto nos tiene que dar la pista de que tenemos que ser prudentes, tenemos que hacer pasos cortos y seguros de todo esto y priorizando hacia dónde tenemos que ir. Por eso hablo de que evaluar y pensar estas líneas de acción con todos implica esa mirada, ese primer momento de dónde estamos parados. Otra de las preguntas se orienta a preguntar cuáles son los principales desafíos que afrontarán los jóvenes que transitaron la escuela en la pandemia. Yo creo que los desafíos de los jóvenes, los principales desafíos, va a tener que ver no solo a nivel educativo, por eso traje acá algunas pinceladas, que va a tener que ver con construir sus proyectos vitales, donde evidentemente yo creo que el sistema educativo, los docentes y la escuela se han vuelto irreemplazables. Entonces, en este acompañamiento, en este direccionamiento, en estos saberes, en esta construcción de conocimiento para poder afrontar las dificultades y mitigar los efectos de la pandemia, yo creo que ahí es un punto central. Pero también quiero traer algo que lo dije al principio, que va a tener que ver con los desafíos de los desarrollos más socioproductivos de los territorios. Porque acá hay un tema con el mercado laboral también. Hablan de jóvenes en la pregunta. Entonces, digo, ¿cómo vamos a transformar, a mejorar las propuestas vinculadas con la educación técnica superior, por ejemplo? Esta oportunidad que trae la tecnología, la transformación digital, para mejorar la oferta académica de lo que es de los técnicos superiores, en relación con la relación con el mercado laboral, con las propuestas más vinculadas, traje así la pincelada de los polos tecnológicos, para poder generar desarrollos productivos, donde el sistema educativo esté en articulación con las habilidades digitales requeridas. Doy este ejemplo porque me parece, ya que hablaron de los jóvenes, donde aquí tenemos una línea fuerte de interrelación entre lo que es
el mercado laboral, los ministerios del trabajo, ministerios de ciencia y tecnología, el sistema superior y por supuesto los ministerios de educación. Otro de los comentarios apunta a considerar la educación más justa, igualitaria e inclusiva, considerando la posibilidad de Internet como un derecho para todos los docentes y estudiantes. ¿Qué opinión le merece esta situación? ¿Qué puedo decir? Indudablemente es importante que hoy los equipos docentes tengan buenas condiciones de trabajo. Y en ese sentido, no se trata solamente de la situación salarial, que es imprescindible, sino que ha cambiado el contrato de trabajo de los docentes, ¿no es cierto? Esto, recorriendo las aulas, recorriendo las escuelas, aunque más no sea este año y medio virtualmente, lo que nos muestra es eso, las situaciones de desigualdad vinculadas con esto. Entonces, yo creo que son condiciones que hay que garantizar, que forman parte hoy de las condiciones de trabajo. Así que no puedo estar más en acuerdo con esto. Sé que no es fácil, sé que no es algo sencillo, pero creo que tiene que ver con la infraestructura tecnológica para los trabajadores de la educación. No tengo dudas. Vuelvo a decir, son todas cuestiones que no son sencillas de resolver, pero que creo que tienen que formar parte de las hojas de ruta y de los planes. María Teresa, le comento que los agradecimientos y palabras sobre la conferencia manifiestan sobre todo una mirada esperanzadora y muchos desafíos para la docencia, no solo de Salta, sino de todo el país. En relación a todo lo que se fue comentando, también preguntan cómo podemos considerar la presencia de los núcleos de aprendizaje prioritario en los currículum actuales y que se están desarrollando en estos momentos en las instituciones educativas. Bueno, yo a propósito di ejemplos vinculados con ciencias de la computación, porque es el debate, se está debatiendo los NAP de las ciencias de la computación, y lo quise traer porque me parece que es un momento importante para clarificar estas cuestiones, ¿no? Ahora bien, yo vengo siguiendo el tema de las ciencias de la computación hace muchos años, ¿no? Está en agenda de varios de los países de América Latina y ahora con más fuerza todavía. Y creo que este es un debate que hay que poder dar, y vuelvo, con todos los actores en la mesa. Es una metáfora, ¿no? Lo de la mesa. Indudablemente hoy diríamos con todos los actores en pantalla. Yo creo que es importante, cuando hablé de esta mirada, esta construcción intersubjetiva y poder incorporar el conflicto como parte de la planificación, me refería también a ese ejemplo. Es importante escuchar a los equipos docentes, es importante escuchar a los gremios en ese sentido, qué tienen para decir, a los especialistas en ciencias de la computación. Doy el ejemplo de la Fundación Sadowski como uno de los actores que están trabajando estos temas de ciencias de la computación. Hay otros también, donde incluyen ese debate y donde se trabaja en cómo profundizar este espacio curricular nuevo, que en algunos casos tiene algunas cosas de lo viejo, vamos a decir así entre comillas, y pido disculpas, pero que implica una mirada nueva acerca de este espacio curricular de ciencias de la computación, que no es lo mismo que el espacio de tecnología. Entonces, creo que este debate que hay entre sí es transversal, lo dije muy al pasar, porque no es el tema, pero creo que es parte del debate y me parece que es importante lograr el consenso acerca de los NAP de ciencias de la computación en el marco de una discusión y de un debate informado
sobre lo que esto implica. Por eso hablaba también, y no me refiero solo a lo de ciencias de la computación, pero que vamos a tener que hacer una revisión del diseño curricular. ¿Por qué? Porque no se puede enseñar todo. Acá vamos a tener que pensar cuáles son las líneas prioritarias, y aquí aprovecho el tema de la pandemia, porque esto nos marcó que es imposible pensar que todo es posible de ser enseñado. Entonces, aquí tenemos que ver qué habilidades, qué capacidades, cuáles son aquellas cuestiones centrales que vamos a tener que priorizar y que de hecho es lo que está ocurriendo hoy con la pandemia, pero que a lo mejor nos van a permitir priorizar en lo importante, ¿no? En este enseñar, aprender, en muchas de las cosas que ya veníamos trabajando, la resolución de problemas. Quiero hacer también una acotación de algo que no planteé, y es la importancia de esto que se llama las habilidades blandas, habilidades socioemocionales, que se ve mucho en la educación técnico superior y que tiene que ver con las habilidades para poder trabajar. Lo traigo porque esto muchas veces es algo olvidado, que se da por sentado y que tiene que ver con la creatividad, vuelvo con la resolución de problemas, con trabajar en equipo. Ojo, no estoy diciendo focalizar solo en eso, para nada. Lo que digo es que también incluyámosla en el debate. En relación a este tema, también se preguntan nuestros docentes si se puede considerar esta situación como un nuevo paradigma que está emergiendo en educación. No sé, la verdad, no quiero vaticinar si esto va a ser un nuevo paradigma. Ojalá sea nuevos paradigmas, diría yo, no en plural. No sé. Por eso digo, esto que nos está pasando, por lo menos que me está pasando a mí, ¿no? De ser un poquito más prudentes con lo que estamos haciendo, con lo que estamos diciendo sobre todo, ¿no? Yo no me atrevería, o sea, agradezco este comentario de haber podido transmitir que frente a la dificultad quiero tener una mirada esperanzada, por eso traje lo de Naomi Klein, del virus como una maestra, como un maestro, que nos está enseñando muchas cosas, ¿no? Nos está enseñando qué es lo que no funciona, qué es lo que no funcionaba de antes quizás, pero también nos está enseñando a valorizar otras. Por eso traje lo de la comunidad, traje lo de los futuros relevantes, de lo colectivo, de la atención hacia la desigualdad y la exclusión, hacia lo heterogéneo, de la mirada hacia las posibilidades y el valor importante, y vuelvo a esto, de aprovechar esta oportunidad para reensamblar de una manera diferente lo que había, y que por ahí veníamos diciendo, ¿no? En relación en general con la escuela secundaria, de la desconexión con lo contemporáneo y la baja relevancia curricular. Pero me parece que hoy no estamos todavía en condiciones ya de vaticinar los nuevos paradigmas. Hay muchos saberes emergentes. Yo creo que eso está bueno, pero discúlpenme, pero yo todavía estoy mirando lo que pasa, apoyándome en la evidencia, en qué sí sabíamos, en qué cosas vinculadas con la teoría de los aprendizajes, con cómo enseñar, en la manera de plantear la formación docente, en qué cuestiones incluir la tecnología, en el tema de los recursos digitales, el uso de estas soluciones EdTech direccionadas hacia las prioridades educativas, qué modelo de planeamiento estamos utilizando. O sea, sabemos muchas cosas, sabemos cómo hacer para identificar a nuestros estudiantes, a qué priorizar de todo esto, pero también hay muchas cosas que no sabemos. De la pandemia no teníamos idea. Entonces, honestamente, discúlpenme, quizás desilusiono con esta respuesta, pero me parece que estos nuevos paradigmas los tenemos que construir entre todos. Escuchar a los investigadores, leer, estudiar a los analistas,
pero también poner la voz en primer lugar de los estudiantes, de los docentes. No quiero tener una postura demagógica, pero creo que tienen mucho para decirnos en este momento. También escuchar a las familias, a las comunidades, no volver a cortar el puente, ¿no? O los puentes. Yo creo que por eso hablé de mapear los territorios, revisitar el mapa de actores, ver estas relaciones de fuerza que están presentes. Por eso, discúlpenme, pero creo que la mirada esperanzada que tengo es también una mirada prudente y de ir animándonos a volver al ruedo, ¿no? Al volver al ruedo de la presencialidad en este caso, pero también al ruedo de las relaciones, de la emocionalidad, de los vínculos, de fortalecer los vínculos, esos desafíos emocionales que hoy tenemos que cuidar tanto y que va a tener que ver también con parte de la tarea docente, de la tarea directiva, y es acompañar, generar estas redes de contención, pero también tener claro esa imagen objetivo y ese sentido de la tarea educadora que tenemos por delante. María Teresa, te comento que con tus orientaciones, con la impronta, con la calidad y con la profundidad que fuiste manifestando en el desarrollo de cada uno de los temas que se trataron en la conferencia, nos diste la posibilidad de poder reflexionar y también revisar nuestras prácticas, nuestros posicionamientos y sobre todo volver a mirar los desafíos que nos presentan los nuevos escenarios de la educación. En este sentido, esta conferencia denominada Pandemia y Pospandemia, Nuevos Escenarios para la Educación, nos invitó a recorrer las implicancias que tuvo la irrupción de la pandemia en nuestras instituciones, en nuestro sistema educativo, los efectos que causó en el ámbito educativo, pero sobre todo nos dio la oportunidad de poder reflexionar sobre los nuevos caminos que tenemos por delante. Y en ese sentido coincidimos con algunas de tus palabras. Creemos que el saber debe ser colectivo. Así que muchas gracias por tu participación y también el agradecimiento a todos los docentes que fueron manifestando preguntas y consultas en el desarrollo de la conferencia. Muchas gracias. Les agradezco muchísimo. Para mí ha sido un placer esta mañana estar con todos ustedes, pensando juntos, construyendo juntos y ayudándonos esta idea de solidaridad y de comunidad que la pandemia está mostrando y que tenemos que aprovechar. Muchísimas gracias, realmente emociona las palabras.